Hola, soy Laura Morejón, soy doctora en periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente trabajo como docente investigadora en el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo Iglesias. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este tercer congreso Nodos del Conocimiento que nos permitan contribuir con estas ponencias a simposios de este calibre, en este caso enfocados a la filosofía política. El trabajo que traigo se denomina La educación en los textos utópicos, un análisis discursivo desde la antigüedad a nuestros días. Tenemos que tener presente que toda utopía nace de una base filosófica, tiene una base filosófica y por tanto es histórica por esencia. Como señala INSA, debe estudiarse siempre conjuntamente con las estructuras mentales de la época, las ideas fuerzas que la animan, están en íntima relación con el pensamiento filosófico, con la literatura, los símbolos, los mitos, los movimientos sociales y aún las creencias religiosas de la época. Hay que tener presente que las utopías recogen, por tanto, el descontento social, la desafección y la desconfianza en su estructura política y social y en sus mecanismos de acción y gobernanza. Por ello, las utopías políticas suelen nacer en climas de crispación social, donde se producen una serie de injusticias económicas y políticas que impulsan a determinados pensadores a iniciar un pensamiento subversivo y, en este caso, disruptivo con respecto al orden imperante. Tienen una clara función social, la de analizar y denunciar la situación de ese momento histórico y demostrar sobre todo una salida para que el pensamiento ideológico de las sociedades evolucione después del sometimiento al que se encuentran sometidos en tiempo y forma. Deben nacer, por supuesto, como señalan los autores, libres del calor del movimiento y alejados de la indignación momentánea, porque si no, en ese caso caerían en un pensamiento emocional y serían, por tanto, utopías imperfectas. Desde la antigüedad tenemos que tener claro que la educación ha sido el eje vertebrador de las sociedades en el ámbito de las utopías políticas, pues entienden que el saber es la herramienta imprescindible para conseguir la justicia social. Utopistas como Platón, como Moro, como Francis Bacon, como Tomás Campanella, como Owen Fourier, Marx, Engels, Bakunin, Malatesta, han recogido en sus obras el potencial como vehículo de progreso, de desarrollo y transformación de las sociedades que aporta la educación. Tenemos que entender, partiendo del pensamiento complejo de Morin, las reformas políticas, económicas, educativas y vitales por sí solas han estado y estarán condenadas a la insuficiencia y al fracaso, pues cada reforma solo puede progresar si progresan las demás. Desde este punto de vista, las vías reformadoras son correlativas, interactivas e interdependientes, pues no es reforma política sin reforma del pensamiento político, el cual al mismo tiempo supone una reforma del pensamiento mismo, por tanto una reforma de la educación que conlleva también una reforma política. Partiendo de estas ideas, tenemos que señalar que nuestro objetivo principal será realizar una aproximación discursiva a la bibliografía utópica con el propósito de detectar cómo ha evolucionado la educación como pilar fundamental en el avance igualitario de la ciudadanía, con objeto de que, para poder compararlo con las ciberturbas impulsadas a raíz de la crisis económica de 2008 en España y determinar qué han recogido estos movimientos sociales de indignación del análisis y reclamo de los utopistas políticos clásicos que trabajamos en esta ponencia. Como objetivos específicos nos marcamos estudiar el valor que las sociedades utópicas otorgan a la educación como un motor de cambio social. También comprender si estos textos inciden en el potencial educativo para los gobernantes o por el contrario, se encuentran enfocados a la potencialidad educativa de los ciudadanos para que comprendan y apuesten por una democratización y alfabetización cultural que haga progresar a la sociedad. En última instancia, pretendemos correlacionar estas características de los discursos utópicos tradicionales con los movimientos sociales sucedidos en España en 2011 a través del análisis de la base bibliográfica de este. La metodología que empleamos para este estudio se centra en el análisis crítico del discurso, que estudia primariamente el modo en el que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y a veces combatidos en los textos, ¿no? Y también en el contexto político y social. A este respecto, estudiamos y nos centramos en autores como Platón, como Moro, como Bacon, como Campanella, como Fourier, Owen, Saint-Simon, Engels, Marx y Bakunin, entre otros. Para ello, todos estos autores y esta base filosófica en la que nos centraremos será comparada con los movimientos sociales de 2011 y para ello necesitaremos hacer y aproximarnos contextualmente a la economía y a las necesidades económicas y políticas que se detectaron en este periodo
que fueron base, por supuesto, de la indignación manifiesta. También en la base filosófica, a través de los libros como Indignados y Comprometeos de Hessel, o algunos libros recopilatorios en los que participa San Pedro, participó Garzón y participaron otra serie de personalidades de la política, personalidades institucionales y también, por supuesto, de otros ámbitos también educativos. También comprenderemos el papel que jugaron determinadas agrupaciones al calor del nacimiento de las redes sociales, como serían el esbote, Juventud sin futuro, en la que nos centraremos, y Democracia Real Ya, que fueron la antesala del después desarrollar los movimientos 15M o movimientos de los indignados en España. Algunos resultados aproximativos, pues en este tiempo y espacio es imposible que profundicemos en ello, pues la filosofía necesita una base, necesita un pensar, necesita un tiempo para procesar y, por tanto, para divulgar. Podemos señalar que antes de la revolución industrial, las utopías políticas centraban sus esfuerzos sobre todo en definir las cualidades educativas que debían poseer los filósofos y gobernantes para conducir al progreso y a la igualdad social. No será entonces hasta los socialistas utópicos, hasta Marx, Engels o anarquistas como Bakunin y Malatesta, cuando se reclame la educación para el pueblo como mecanismo emancipador de las élites y clases sociales dominantes que pretenden transformar, por tanto, al proletario en un ser dependiente, desprovisto de educación, maleable y corrompible. Por eso nos aparece la educación como un pensamiento subversivo, como una herramienta para poder imponernos a esta dominancia social. Es importante también señalar que este trasvase discursivo que se produce entre el gobernante como iluminado y el gobernado como sumiso será recogido por los movimientos sociales de 2011 que afloraron a raíz de la crisis económica, social y política que asoló España en este año, ¿no? Tenemos que tener clara que esa base filosófica en la que se argumenta el movimiento 15M, orquestado a través de figuras como Hessel, como hemos señalado anteriormente, también bebe de esos textos utópicos precedentes que, bueno, pues sentaron las bases de unas ideas que fueron recuperadas prácticamente de otros momentos históricos, aunque adaptadas a los contextos actuales y, sobre todo, diversificadas por las redes sociales. En cuarto lugar, podemos señalar que los recortes del gasto público y el aumento progresivo de los impuestos motivó que el estudiantado se reuniese en torno a nuevos pensadores contemporáneos como Hessel o San Pedro, que impulsaron iniciativas como el movimiento anti-Bolonia y los encierros y asambleas en las universidades e institutos españoles, que permitieron que los problemas en el ámbito educativo se instalaran progresivamente en la agenda política y en la propia sociedad. Como conclusiones aproximativas, podemos señalar que las utopías políticas realizan un diagnóstico de la realidad para presentar un pensamiento divergente, analítico y crítico que ubica a la educación en el centro del debate. Hay que tener presente que las ciberturbas surgidas, por tanto, en 2011 asimilaron dichos reclamos en los viralizanos gracias a la capacidad que otorgaban las redes sociales que entonces y no ahora en la actualidad, se configuraban como un canal de contrapoder que permitía recoger el sentir de los jóvenes y esa indignación ciudadana apoyada, en este caso, por un reclamo a la mejora de la educación en nuestro país. Además, las utopías políticas requieren de una transformación radical de la ética, de la educación y de la cultura. Los discursos analizados se centran en el impulso de la educación, la democratización cultural y la recuperación del sentido ético y moral que parece que hemos perdido. El 15M se apropió de sus principios en pos de una mejora en el sistema educativo, una comunidad regida por la justicia y la igualdad, y en especial el fomento de la cultura libre a través de la plataforma online. De ahí que se incluyesen en sus programas de mínimo la derogación de la ley SINDE o el fomento del software libre. Después de esto, cabe hacernos dos preguntas, ¿no? Dado la actual crisis económica que se está desarrollando, esa crisis de la inflación, ¿quién va a tomar el relevo de esta movilización ciudadana que estaba en torno al sistema educativo y también materializada a través de los jóvenes y los reclamos de la juventud en nuestro país? ¿Cómo se adaptará entonces la indignación de los jóvenes en unas nuevas redes sociales condicionadas por los algoritmos, la desinformación y la concentración mediática, unos hechos que parecían que no estaban todavía próximos cuando surgió este movimiento ciudadano en 2011? Sin más dilación, quería dar las gracias por la participación en dicho simposio. Un cordial saludo. Gracias.